Hemos invitado a un analista político e internacional, el doctor Andrés Úsuga. Bienvenido a los micrófonos de Radio Red de RCN. Doctor Juan Fernando, un saludo para ti, para todos tus compañeros y para tus oyentes también. Escucho algo de eco ahí, no sé si ustedes me están escuchando bien a mí. Sí, lo estamos escuchando bien, doctor Andrés. Queremos que nos dé su opinión sobre este nuevo episodio que jalona un discípulo de los Castro y del chavismo, el señor Daniel Ortega. Sí, yo creo que es lamentable, no solamente para el pueblo nicaragüense, sino ¿sabe para quién, doctor Juan? Para el derecho internacional público y sus instituciones. Yo creo que se prueba una vez más que, a ver, ni es derecho, ni es internacional, ni es público. Porque usted y yo sabemos que uno de los elementos más importantes del derecho internacional, o del derecho en general, es la coercibilidad. Y aquí hay una cantidad de gente opinando hace mucho tiempo sobre sobre los oprobios que comete el señor Daniel Ortega con respecto a la democracia de ese lindo país centroamericano, y no pasa nada, ¿cierto? Ni las comisiones interamericanas de derechos humanos, allá no se le mete tampoco la Corte Penal Internacional, allá no se meten, sino están opinando todos los medios, que es un oprobio, que es el quinto mandato, que fíjese que llegó primero por medio de un golpe en el año 79, y desde el 2007 no ha soltado el poder porque en algún momento lo había soltado. Una absoluta vergüenza, la verdad, y muy triste por no solamente por el pueblo, sino por los opositores o quienes quisieron presentarle otro modelo a la ciudadanía. Fíjese que yo creo que está inclusive más fuerte que el tema cubano en ese momento. Entonces, un poder sin absoluta legitimidad, y mucho peor el tema inclusive con la señora de él, nuestra señora Rosario, que increíblemente pues somos Hospital General de Medellín. Andrés Úsuga, antes de darle la palabra a mis compañeros de la mesa, quería preguntarle cómo resolver ese nudo tan fuerte que tienen los dictadores de izquierda en América Latina, que se quedan permanente y van montando ese hilo protector con la justicia, con algunos empresarios, hasta con iglesias, ¿no? Algunos se juegan, bueno, pues, ni preguntarle, por ejemplo, a un personaje como el obispo o el arzobispo de Cali, ¿no? Claro, sí, como tenía Ortega en Nicaragua, Ernesto Cardenal, que murió hace un año. Exacto. No sé si usted lo recuerda. Exacto. ¿Cómo resolver ese nudo para que volvamos por los cauces democráticos en estos países, doctor Andrés? Bueno, doctor Juan Fernando, yo creo que la verdad todo se centra en un tema que parece o suena muy sencillo, y es en esas modificaciones, así como usted y yo estudiamos Derecho. No sé si usted recuerda una frasecita del Código Civil que decía: lenta e imperceptibamente el cauce de las aguas. Esto no es ni tan lento ni tan imperceptivo. Lo primero que hacen todos los que llegan al poder, todos que con ese corte, y pasará aquí, Dios no lo quiera, el año entrante, es modificar la Constitución. Entonces, yo lo que sí siento es que el sistema internacional del derecho internacional público, esa Corte Internacional de la Haya, no Corte Penal Internacional, sino la Corte Internacional de la Haya, que también queda allá en Holanda, yo creo que hay que hacer un replanteamiento de todo el sistema democrático y dar a entender si evidentemente esto va a ser derecho, o sea, esto va a tener algún tipo de coercibilidad, se va a hacer cumplir por la fuerza, por ejemplo, una carta democrática como la que se firmó por parte de todos los países latinoamericanos en algún momento en la Carta de Bogotá de 1948, o evidentemente vamos a dejar al libre albedrío del que vaya llegando, porque si usted y yo bien recordamos, también en el año 98, el señor Chávez decía que él no iba a ser un dictador, y lo dijo por todos los medios de comunicación, y que si lo hacía mal inclusive estaría dispuesto a entregar el mandato, y así van todos, y todos van cambiando las constituciones. Si usted hace un ejercicio de derecho comparado muy interesante, se va dando cuenta de cómo
todos los regímenes que van llegando con ese discurso del mal llamado progresismo, lo primero que hacen es modificar la Constitución una vez, modificarla 2 veces, modificarla 3 veces, y hay veces que en la primera modificación ya no necesitan más para perpetuarse en el poder. Entonces, creería yo que es un llamado a la comunidad internacional, al sistema internacional de derecho público, a ponerse serios y a entender que si vamos a dejar que cada que llegue alguien va a hacer lo que quiera con esas constituciones, entonces no tiene ningún sentido que le creamos a ese modelo llamado Estado de Derecho o Rule of Law. No, yo también estoy de acuerdo con usted. La verdad es que uno no puede dejar a la comunidad ahí en territorio mirando y esperando que quien llega cambie la Constitución y se ponga interminable el periodo. Y entonces la gente dice, no, dejen que los mismos nicaragüenses resuelvan. Eso pasó en Cuba, eso pasó en Venezuela, eso ha pasado en Bolivia. Sí, hay que darle un empujón democrático, pero con entidades internacionales que ayuden, pero es que aquí no hay tampoco cómo. María del Pilar Rodríguez tiene pregunta. Usted, doctor Juan Fernando, que hay un principio del derecho internacional público que es el que esgrimen todos, que es la autonomía de los pueblos para decidir. Pero entonces solamente lo esgrimen cuando no les conviene. Si cuando entonces sí les conviene, ellos van interviniendo en otros estados, en otros países, inclusive con dinero, como hacía Chávez con todas las llamadas democracias latinoamericanas. Entonces yo creo que lo que hay que replantear es el sistema y replantear esos mismos principios, pues que evidentemente están afectando a todo el mundo. María del Pilar. Juan, gracias. Para el doctor Andrés, buenos días. Pues bien, revisemos un poquito lo que pasó durante la jornada de ayer. Según los resultados preliminares, obtuvo el señor Ortega el 75% de los votos en esas elecciones. Ya lo decía hace algún momento, sus contrincantes, 7 aspirantes opositores actualmente detenidos, y pues ya este señor de 76 años asumirá, según estos resultados, otros 5 años como presidente. Con este panorama y teniendo en cuenta también el análisis que usted hacía, doctor Andrés, ¿qué sigue? Es decir, esto, como lo decía también Juan, ya estaba previsto. Que él se quedara ya estaba previsto, que lo que pase en Nicaragua pase estaba previsto, es decir, eso se volvió paisaje y no va a haber una solución pronta como está pasando en Venezuela, como sigue pasando en Cuba, o usted cree que en algún momento habrá alguna salida, porque cómo decir que se hacen elecciones en medio de una dictadura para que quede el mismo durante 5 años con contrincantes en la cárcel y demás. Esto sí es como de película y de novela. ¿Qué necesidad de hacer las elecciones? María del Pilar, yo te soy muy sincero y me da mucha tristeza decirlo. ¿Sabe quiénes son los que más ayudan a que esas cosas surjan o más bien se mantengan? Unos supuestos partidos de una supuesta oposición. En este momento les dicen allá en Nicaragua los zancudos, no sé si los escucharon mencionar. Esos que se prestan para elecciones que sabe uno que están cantadas desde antes, son los que han permitido que en Venezuela esa falsa oposición le dé algo de legitimidad a ese narcorrégimen. Entonces lo que yo sentiría, por ejemplo, ya con medidas efectivas, sin titulares, medidas efectivas, y que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo es posible que un país como Nicaragua, con un régimen absolutamente deslegitimado, pueda, por ejemplo, seguir operando en la Corte Internacional de Justicia, demandando a otros países por temas limítrofes? Yo creo que es el sistema internacional el llamado a decir, no señores, usted no puede seguir gobernando en estos términos. Entonces, o si usted se va a quedar gobernando en esos términos fácticos, entonces rompe con el sistema del rule of law, del sistema de derecho al cual usted dice pertenecer. Entonces, para usted no hay Organización Mundial de la Salud, para usted no hay organización del sistema penal internacional, para usted no hay, porque él solamente acude a los sistemas que dirige la ONU en lo que le interesa. Yo creo que son esos sistemas y el sistema internacional les llamaba a hacer eso, porque evidentemente el pueblo ya se dio cuenta, y con las protestas de 2018-2019 se dieron cuenta que no puede hacer nada, porque simplemente van a reprimir, y me disculpa la expresión tan coloquial, a punta de plomo, y mata 50 estudiantes, 60 estudiantes, y se acabó la protesta, porque la gente pues se va a guardar en las casas a esperar las próximas supuestas elecciones que se van a dar. Yo creo que eso sí es muy triste, pero el llamado ya
Yo sé que pues, no tendremos el alcance internacional, o sí, los que nos están escuchando en España vía internet o en los Estados Unidos, sí se le debe exigir a esos también autodenominados defensores de derechos humanos que se pronuncien en un momento como este y que hagan defensa de la democracia, esa cantidad de demócratas que aparecen en todas las redes sociales todos los días, pero hoy no están diciendo nada. Simplemente sería eso. Doctor Andrés Úsuga, le agradecemos mucho habernos acompañado el día de hoy para hacer el análisis de semejantes atropellos a la democracia por parte de alumnos de los Castro y del chavismo, que pretenden todos los días más debilitar las democracias y el Estado de Derecho. Pero, hombre, como bien lo decía María del Pilar, hombre, no hay duda que si no hay un orden, una línea internacional fuerte, olvidémonos de la ONU y olvidémonos de la OEA, que eso no está sirviendo para nada, ni lo uno ni lo otro. Pero si no hay tampoco comunidad internacional. Entonces, aquí lo que se requiere es que países como Estados Unidos empiecen bloqueos duros contra el gobierno, contra la tiranía nicaragüense, y que la Unión Europea se mueva en ese sentido también, que no le trasladen dinero como si le hacen cada año para sostener a Nicaragua y algunos países centroamericanos y africanos que no hacen sino semejantes vainas contra la democracia. Un abrazo grande para usted, doctor Andrés Úsuga, y le deseamos una muy buena semana. Muchísimas gracias a ti, doctor Juan Fernando. Yo no soy tan optimista como tú, sabiendo que Joe Biden está en cabeza de Estados Unidos y los líderes que se tienen en Europa. Un abrazo muy especial para todos. No, pues ya que usted tocó ese tema de Joe Biden, pues es que no me ponga a llorar, hombre, no me ponga a llorar. Otro cantar, es que eso son las visiones del mundo. Las visiones del mundo, algunas consideran que hay que dejar poblar, por ejemplo, en Europa, de dejar entrar, dejar que se hagan mezquitas, dejar que camine una teoría del Estado Islámico, que porque esa es la democracia y la democracia no puede contener eso, sino que hay que acomodar eso. Esas son las bobadas que nunca hemos podido entender de los bemoles de la democracia, porque la democracia tiene bemoles, ¿cierto? Y eso no lo entienden, o sí lo entienden y se hacen los bobos, los que deben aplicar todas las sanciones contra este tipo de personajes. Por poner un ejemplo y para terminar, que a nosotros nos digan: vamos a poner una mezquita de Alá aquí en tal lado. Entonces diga un juez, que seguramente lo podrá hacer, es que eso hay que dejarlo porque estamos en una democracia. Vaya, póngale una iglesia católica a los afganos ahí en la esquina del aeropuerto, a ver cuánto le dura. Porque esos son los bemoles. Nosotros debemos entender cuál es el juego geopolítico, religioso, político en que estamos inmiscuidos, pero parece que no entienden, parece que eso no lo entienden personajes como Biden. Bueno, ni hablemos de eso, pues, doctor Andrés, que para eso nos tendríamos que tomar mucho tiempo. Cuídese mucho y gracias. Dios lo bendiga. Un abrazo especial para todos. A usted también, señor. Vamos a unos cortos mensajes comerciales y ya regresamos.